Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Gina Hernández. Tengo el placer de estar el día de hoy con ustedes compartiéndoles una enseñanza que sé que va a ser de mucho valor, ¿verdad? Fíjense, cuando yo estaba preparando el tema, realmente te das cuenta de que cómo cosas tan pequeñitas pueden hacerte transformar una manera de pensar, una manera de vivir y sobre todo ver plasmados los resultados que queremos obtener, ¿verdad? Entonces, con muchísimo cariño preparé esto para todos ustedes, que sé que va a ser de gran valor. Estoy muy contenta de compartir con ustedes este espacio, de que me den la oportunidad de estar aquí y sobre todo de, pues, tener un crecimiento juntos. Pues bueno, bueno, yo soy de Saltillo, Coahuila, soy casada, tengo 3 hijos, una nieta, tengo 3 años dentro de la compañía, estoy feliz, la realidad es de que esto ha cambiado, ¿verdad? Gina, déjame Una, pongo los micrófonos en mudo, porfa, para ayudarte con eso. sí, gracias. Ok. Esto realmente ha venido a transformar una manera de pensar y una manera de vivir para mí. Yo, pues, tengo muchos años, bueno, ya veintitantos años de casada, 28, y la realidad es que, pues, siempre me dediqué yo a mi casa. A Espérame tantito. Ahí está. Gina, Tu micro está cerrado. ya, ahora sí. Ok. Cuando llega, yo les compartía que yo tengo 28 años de casada y la realidad es que todo el tiempo me dediqué al hogar, ¿verdad? No había trabajado desde que me casé, entonces cuando llega esta oportunidad a mí, realmente fue como que romper un esquema, ¿verdad? De estar en tu casa a empezar a hacer cosas diferentes y me ha costado trabajo. La verdad es que me ha costado trabajo, sobre todo lo de la tecnología, porque no estoy habituada con ella. Duré mucho tiempo sin estar al pendiente de todos los cambios que había con la tecnología y eso como que ha sido alguna limitante para mí. Sin embargo, el hecho de estar ahorita aquí, para mí ha sido un crecimiento muy padre en lo personal. Entonces, cuando yo estaba preparando este tema, me daba cuenta cómo cosas tan pequeñas pueden ir transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y sobre todo nuestra manera de transmitir, porque hay algo muy importante, la gente observa lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, pues bueno, feliz de estar aquí y espero que en la presentación les agrade. Vamos a iniciar. Fíjense, cuando estaba preparando ese tema, leí un libro que se llama Hábitos Atómicos. Y la realidad es algo muy impactante, pero sobre todo transformador. Entonces, vemos cómo hay una transformación en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Fíjense, los hábitos son pequeños cambios que hacemos repetidas veces hasta que se genera un resultado, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces tenemos que hacer un cambio en nuestra vida? Repetidas veces. Muchas veces hasta que para nosotros se haga un hábito. Ahora, ¿qué tipo de cambio te gustaría a ti hacer en tu vida? ¿Te has puesto a pensar qué tipo de cambio te gustaría a ti hacer? Algunas veces nosotros no pensamos en un cambio. Por eso es que no estamos ejecutando nada, ¿verdad? Pero cuando tú piensas, a ver, quiero cambiar esto, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograrlo? Fíjate, yo visualizaba que es, por ejemplo, como cuando tú empiezas a construir algo. En primera instancia, tú no ves la construcción, solamente ves un terreno vacío, un lugar a lo mejor lleno de maleza, lleno de cosas. Sin embargo, cuando tú lo vas limpiando y empiezas a planear qué es lo que quieres construir ahí, empiezas a edificar. Cuando tú empiezas a edificar, vas paso a paso. Tú no ves inmediatamente la obra completa, empiezas poco a poco. Bueno, lo mismo pasa con nuestra vida. ¿Qué hábitos queremos nosotros cambiar y cómo los podemos hacer? Algo que impacte nuestra vida. Si nosotros determinamos qué es lo que queremos hacer, eso va a detonar en un resultado. Fíjate, cambios tan pequeños pueden hacer grandes diferencias. Cuando tú empiezas a construir, de rato ya ves una propiedad, una casa. Y cuando volteas y ves las fotos, dices, oye, o sea, ¿en qué momento se convirtió ese terreno en algo como un hogar, una casa, una vivienda? Bueno, a veces también nos pasa que, por ejemplo, nosotros
hacemos pequeños cambios, pero no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y pongo el ejemplo de un avión. Un avión tiene un destino. Imagínate que un avión se va a dirigir hacia Nueva York, pero al momento en el que el piloto pone las coordenadas, le falla por un pequeño milímetro, ¿verdad? La ubicación. Entonces el avión va avanzando y no te vas dando cuenta de que lleva un destino equivocado. ¿Por qué? Porque es tan pequeño esa desviación que no notamos que nos estamos yendo hacia un rumbo distinto. Bueno, cuando el avión aterriza, resulta que en lugar de llegar a Nueva York, llega a Washington. Se sorprenden tanto el piloto como la tripulación. ¿En qué momento sucede? En el momento en el que tú no te estás dando cuenta. Lo mismo pasa con nosotros. Por ejemplo, nosotros empezamos a ver un destino. Imagínate, por ejemplo, aquí en Actis. Vemos un destino. No nos vayamos hasta la 16, digamos una 12. Tú ves el destino y tú tienes que hacer cierta planeación para llegar a él. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a desviarnos, nos damos cuenta que no estamos yendo en la dirección que tenemos planeada. ¿Por qué sucede eso? Porque sin darnos cuenta, estamos desvirtuando un poquito nuestra planeación o nuestra dirección. Entonces, por eso es muy importante tener un enfoque claro de hacia dónde vamos a ir y estar haciendo pequeñas acciones todos los días que nos lleven hacia ese logro. Ahora, esto no es tan sencillo, ¿verdad? Imagínate que tú quieres cambiar algo, por ejemplo, no sé, pues tus hábitos de alimentación, tú quieres cambiar, por ejemplo, el hacer ejercicio. Sin embargo, no es lo mismo pensarlo. Quiero comer una ensalada a hacerlo. ¿Cuántos pensamientos tenemos nosotros que hemos pensado que queremos hacer algo, pero sin embargo no lo hacemos? Ese es el problema o el detalle en el que no logremos las cosas. Lo pensamos, lo queremos, lo anhelamos, pero no hacemos nada por lograrlo. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo, no es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Ahora, nuestros hábitos tienen un proceso. ¿Cuál es ese proceso? La constancia. La constancia es clave. Todos los días tenemos que hacer algo para cambiar. Fíjense, a mí me pasa mucho, por ejemplo, con el ejercicio. Nunca, desde joven, jamás hice ejercicio. Me acuerdo que quería estar en el equipo de fútbol, de voleibol y nadie me quería en el equipo porque era muy mala para el deporte. Entonces, me quedé con eso, de que no soy buena para el deporte, no soy buena para el ejercicio, y es algo que mi mente creyó durante mucho tiempo, ¿no? Y que aún al día de hoy batallo para combatir eso. Fíjense cómo esas cosas que se nos van quedando grabadas, a veces las visualizamos, pero no salimos de ellas. Entonces, me inscribo en el gimnasio con toda la buena intención de que sí, necesito ir al gimnasio porque es bueno para mi salud, porque ya estoy avanzando en edad y ya no es tan fácil bajar de peso. Todos los conceptos los tengo claros. Voy, me inscribo, pago y voy 2 o 3 días y al cuarto, quinto día, pues que por el horario, que por esto, que por lo otro. Entonces, claudico. Y yo lo tengo bien visualizado. Esa es una parte, ay, con la que estoy luchando y que no he podido así como que afianzar. Y créeme que lo he intentado muchas veces. Bueno, ¿cuál es el hábito en el cual tú estás atorado que no te está permitiendo crecer? ¿Qué tiene que ver con eso? Tenemos que ser constantes, y eso es lo que más trabajo nos cuesta, ser constantes. Créeme que si hacemos constantemente, después cuesta menos trabajo, pero el momento en el que entramos en esa constancia, híjole, eso es lo difícil, ¿no? Ahora, tenemos hábitos que son positivos y negativos, porque esto también implica que tenemos hábitos negativos que decimos, lo voy a seguir haciendo. Y fíjate, no nos damos cuenta, pero por ejemplo, tú te comes una pizza hoy y te ves pues bien, ¿verdad? Dices tú, no, pues, una pizza, dicen que la pizza engorda, pero pues yo me veo bien.
Oye, pero lo vuelves a hacer 2 veces a la semana y después 3 veces a la semana y después un mes y después 6 meses y después un año y después cuando volteas y dices, traigo 8 kilos arriba. ¿Por qué traigo 8 kilos arriba? Pues porque los hábitos que estuviste haciendo tarde o temprano dan un resultado. El problema es que no nos damos cuenta a corto plazo. Y fíjate qué importante. Cuando es un hábito negativo decimos, bueno, no nos dimos cuenta a corto plazo, pero también los hábitos positivos no nos damos cuenta a corto plazo. Por eso claudicamos y los dejamos de hacer. Por ejemplo, dices, voy a ir al gimnasio. Y sí, pues voy un día, pero pues volteo la báscula, no bajé ni un gramo, y luego voy al segundo día, volteo la báscula, no bajé ni un gramo, voy al tercer día, volteo, no bajé, y digo, ya no voy a ir. Al fin y al cabo ni bajo, al fin y al cabo no se notan los resultados. Por eso es un proceso que sí va a tener un resultado, pero después de un tiempo. El tiempo va a determinar el resultado que vamos a obtener, ya sea con hábitos positivos o con hábitos negativos. Fíjense, hay un círculo, así como nosotros decimos, invitar, presentar, ese círculo que nosotros realizamos con nuestras presentaciones sucede también en nuestros hábitos. Por ejemplo, los hábitos nos dan señales. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son los anhelos? ¿Cuál es la respuesta que nosotros necesitamos? Y tenemos que tener una recompensa. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a un lugar oscuro, imaginemos que estamos entrando a una habitación, ¿ok? Está oscura. ¿Qué es lo primero que hacemos? Sin pensar. No pensamos, buscamos el interruptor de la luz, le prendemos. Al momento en el que nosotros lo prendemos, ya es como salir de la oscuridad, ¿no? Y la recompensa es que nosotros podemos tener claridad y que podemos ver todo lo que está dentro. Bueno, por ejemplo, por las mañanas, quienes tienen el hábito de tomarse un cafecito, te despiertas y tú ya te despiertas programado pensando, me voy a preparar un café. En el momento en el que yo me prepare el café, voy a sentirme más despierta y voy a poder tener un gran día. Pero te fijas cómo esos pensamientos no los razonamos. Son hábitos que ya constantemente hacemos y que los aprendemos por la experiencia. Siempre nos lleva a un resultado el hacer algo repetidas veces. ¿Ok? Llega un momento en el que ya no lo hacemos conscientemente. Y fíjate que yo cuando estaba leyendo, veía un ejemplo que ponían, por ejemplo, con un gatito. Decían que habían metido un gato dentro de una caja y que al principio los gatos se veían muy desesperados, como angustiados, trepaban por las paredes, pero no lograban salir de la caja. Había un interruptor que al momento de aplanarlo o pisarlo, se abría una puerta, o sea, una parte de la caja y el ratoncito salía, el gatito salía. Bueno, los que lograron salir la primera vez de esa caja, los volvieron a meter. Y cada vez el experimento fue demostrando que más rápidamente salían los gatos, porque ya no se sentían desesperados, ni angustiados, ni buscando la salida, porque ya habían encontrado la forma de cómo salir de esa caja. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ese tipo de situaciones donde nos sentimos desesperados, nos sentimos angustiados, nos sentimos como que no lo voy a poder lograr? Por ejemplo, ahorita, nosotros por decir, con los proyectos que traemos dentro de nuestro trabajo, dentro de este sistema. Cuando ves tú el Club 500, o a lo mejor cuando ves un viaje, cuando ves alguna meta que tienes, empiezas a pensar, ¿sí la voy a lograr? Y es para todos, ¿eh? O sea, es para una persona que es desde una y que quiere llegar a ser una 3, una 4, hasta el que es una 8 y quiere llegar a ser una 13 o una 10, no sé. Cada quien tenemos nuestros propios objetivos y vamos avanzando en ellos, pero al final de cuentas, nosotros tenemos que hacer cosas repetitivas, que si nos funcionaron, tenemos que volverlas a hacer para poder lograr el resultado y buscar la recompensa. ¿Qué voy a obtener si sigo haciendo estas actividades constantemente? Eso es lo que nosotros tenemos que visualizar, la recompensa. Cuando tú observas y ves lo que hay al final,
lo sigues haciendo hasta lograrlo. Es como cuando estudiábamos y de repente la recompensa era la graduación. Lo seguiste haciendo y no importó que fueran 3 años de kinder, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria, 5 años de carrera. Seguiste en el proceso hasta que lo lograste. Y fíjate cuántos años nos llevó lograrlo. En esta industria también tenemos que hacer cosas repetitivas que aunque parezca que ya las sabemos, las tenemos que seguir haciendo para obtener el resultado que estamos visualizando. Hay que tener señales concretas y una planeación de acción. Por ejemplo, tener un objetivo claro. Si nosotros no tenemos el objetivo, nos va a dar lo mismo hacerlo o no hacerlo y se nos van a pasar los meses, ¿verdad? Tenemos que tener disciplina y voluntad. Fíjate, la disciplina no es lo mismo que la voluntad. Podemos tener la disciplina de querer hacer algo, pero tenemos que acompañarla de la voluntad. Si no lo hacemos de esa manera, en unión, difícilmente vamos a lograrlo. Porque la voluntad es como que lo que nos inspira a hacerlo, ¿no? La voluntad es como que sí lo quiero hacer. La disciplina es la que te cuesta, la que la tienes que hacer repetidas veces. Pero la voluntad va más allá. O sea, la voluntad es ese impulso que necesitas para lograrlo. Entonces, es muy importante que en todo lo que nosotros hagamos pongamos un plan de acción. Siempre poner un plan de acción. ¿Qué es lo que queremos lograr? Para que nuestra voluntad se ejercite. Y yo, por ejemplo, veía como nosotros ahorita tenemos una herramienta que yo creo que todos hemos utilizado en algún momento y si no la hemos utilizado, de verdad te invito a que la hagas, el Vision Board. Es tan importante tener la visualización de lo que tú quieres lograr. Y sabes que aparte es súper importante ponerlo en temporadas, o sea, ¿qué quiero lograr en 3 meses? ¿Qué quiero lograr en un año? ¿Qué quiero lograr en 5 años? Cuando nosotros hacemos un vision board, lo que sucede es que visualizamos a veces cosas muy a largo plazo. Entonces, o por ejemplo, decimos, cuando yo esté viejita y volteas y dices, no, pues ahorita todavía me falta tiempo para eso. Entonces, no ejecutas nada porque ves esa situación muy lejana, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacerlo paulatinamente, ir logrando cosas pequeñas para poder ir alcanzando el objetivo que realmente anhelamos. Entonces, yo te invito que si no has hecho lo del Vision Board, lo hagas, porque ahí vas a poner, por ejemplo, no sé, quiero ganarme el Club 500 y aún y cuando tengas tu rango a 8, a 10 o a 14, sigue siendo un objetivo, cumplir con ganarte un Club 500. Por ejemplo, ver las metas para los viajes, visualizar todo un contexto para ir avanzando. Cuando tú pones claro lo que tú quieres lograr, créeme que lo vas a hacer. Fíjense que yo les quiero compartir que cuando yo empecé con esto, en esta industria, fue por cuestiones de salud. Y pues bueno, empecé a ver resultados muy grandes en muchas personas de mi familia, principalmente, porque tú sabes que primero lo compartes pues con la gente que tú quieres, ¿no? Y empiezas a ver los cambios. Pero cuando yo me acuerdo que una vez a mí Martín Vira me preguntó, Gina, y dentro de este proyecto de negocio, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu porqué? Híjole, cuando me preguntó eso yo me quedé pensando, no me he puesto un porqué. O sea, ¿y dónde que es lo primerito con lo que empieza la guía del éxito? Fíjate, es lo primerito con lo que empieza. Bueno, yo no lo tenía claro. Yo no, o sea, como yo no lo empecé con un proyecto de negocio, yo no me había puesto un porqué, qué era lo que yo quería lograr. Y créeme que durante 2 años esto que no tenía por qué. El día que Martín Lira me hizo esa pregunta, yo dije, tengo que encontrar un porqué. Y buscaba por qué. Entonces un día, en una reunión, externé cuál era mi porqué. A raíz de eso, créeme que he logrado lo que me he propuesto. Entonces, ahora cuando ya volteo y digo, oye, lo logré, visualizo que fue gracias a que tuve la visión de qué era lo que quería lograr. Entonces, si no tenemos un enfoque, no vamos a hacer las cosas. Te invito a que si por casualidad
¿verdad? Tú eres como yo, que no ha determinado bien el por qué, lo pongas claro y lo tengas enfrente, donde tú lo estés viendo constantemente y te des cuenta que puedes lograrlo. A raíz de que yo hice ese vision board, el otro día observándolo, todas las cosas que puse plasmadas ahí se han logrado. Entonces, eso es clave para poder avanzar. Fíjate que para nosotros como personas pensantes es muy importante tener una recompensa anticipada. Cuando nosotros tenemos la recompensa y la visualizamos desde antes, como que es distinto, ¿no? Por ejemplo, con los viajes que saca la empresa, viaje momento, ¿verdad? Tú visualizas hacia dónde quieres ir. Por ejemplo, aquí vemos que hacia la playa. Entonces tú ya lo estás visualizando. ¿Y qué se crea dentro de ti? Un deseo de lograrlo. Yo deseo estar en ese lugar. Yo deseo ir ahí y hasta te visualizas, ¿no? Con tus hijos, con tu esposo, disfrutando de un buen tiempo. Entonces, esa emoción que tú dices, oye, es que si yo estuviera ahí, o sea, qué padre que crea en ti dopamina. Tu mente empieza a trabajar acelerada con felicidad para lograr ese propósito, porque tú ya estás visualizando con la imagen el resultado de lo que vas a lograr y lo asocias como cómo lo puedo obtener. Entonces, es bien importante que lo visualices para que generes un deseo de estar en ese lugar o un deseo de ese logro. Ahora, ¿qué pasa? Es muy padre visualizarlo, pero hay cosas que nos cuestan trabajo, como por ejemplo yo te decía, a mí lo del ejercicio me cuesta. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, decía, híjole, si tengo que hacer algo, no igual, pero parecido, ¿verdad? Porque en la explicación nos mostraba que había una persona a la que no le gustaba hacer ejercicio y pues obviamente me identifiqué, ¿no? Entonces decía, pero que le encantaba ver Netflix. No es mi caso, yo no soy mucho de televisión, pero bueno, en la historia que nos comenta le encantaba ver Netflix. Entonces dice que él asociaba que cuando él iba a hacer ejercicio, se ponía frente a una televisión y estaba viendo Netflix y estaba haciendo ejercicio. Entonces, ¿qué hace? Asocia algo que no le gusta con algo que sí le gusta. Y de esa manera engarzas y te cuesta menos trabajo hacer lo que no te gusta, ¿verdad? Entonces, como que dije, oye, eso está muy padre, es como una ley de sustitución, ¿no? Sustituir lo que no te agrada con algo que te agrada y engarzarlo para poder lograr un fin. Entonces, bueno, eso habla de una recompensa anticipada que necesitamos para lograrlo. Ahora, tenemos que tener cosas que nos den placer, ¿verdad? Que sean inmediatas. Hay, por ejemplo, cosas que son inmediatas y cosas que son retardadas, ¿verdad? Entonces, lo que es inmediato es placentero, pero lo que es retardado, como que decimos, híjole, o sea, claudico, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrarle un valor y sobre todo ver los logros. Los logros hacen que nosotros sigamos avanzando. Entonces tenemos que empezar a visualizar todo eso para tener una visión más clara de qué queremos lograr. Cuando hay retornos retardados, es cuando, o retornos inmediatos, es cuando, por ejemplo, tú estás comiendo comida no saludable o yéndote a comer constantemente a un restaurante, ¿ok? Y eso te genera que estás invirtiendo o gastando dinero. Entonces dices tú, pero no te das cuenta, dices, al final de cuentas, voy como, pago, no pasa nada. Pero ¿qué sucedería si tú dijeras, a ver, si no voy al restaurante tan seguido y la cantidad que yo estoy invirtiendo en el restaurante o gastando en el restaurante, lo invierto, lo guardo, lo ahorro para un viaje, entonces dices, oye, pues empiezas a dejar de hacer el ir al restaurante porque empiezas a ahorrar. Al principio, los $50 que estás ahorrando, pues no generan gran resultado. Dices, ay, seguramente con $50 me voy a ir al viaje a Europa, pues no. Pero conforme lo vas haciendo, empiezas a ver que empiezan a crecer los ingresos. Entonces, eso es poner un retorno inmediato. Inmediatamente, lo que yo tenía predispuesto para una actividad, la suplo en otra. Entonces, eso va a hacer
que nosotros tengamos un proyecto o un propósito. A todo lo que hagamos, pongámosle un propósito, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar un resultado diferente y sobre todo nos va a dar mucha felicidad. Otra cosa que tenemos que hacer es evaluarnos. Eso funciona mucho, pero ¿sabes qué? A veces no nos autoevaluamos. Y eso tiene que ver todo contigo. No es con lo que los demás vean de ti, sino con lo que tú mismo te estés evaluando. Por ejemplo, poner una listita en donde digas, hacer ejercicio, justamente lo que no te gusta, ¿no? Hacer ejercicio. Y luego tú le palomeas o le pones la tachita. Tu cerebro es tan listo, ¿verdad? Tan predispuesto a lo que está observando que cuando empieza a ver tachita, 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 no le gusta. Entonces lo que tú visualizas es, dices, esto no lo estoy logrando. Entonces empiezas a hacer cosas diferentes para poder obtener el cumplir, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros logramos tener nuestros hábitos bajo control. Esos hábitos que nos cuestan hay que aprender a controlarlos, rastrearlos, tener rastreadores. Fíjate que había un tema que decía, cuando veas tú que ya no puedes lograrlo, entonces comprométete con alguien más para que esa persona como que le digas, oye, si no cumplo con hacer ejercicio, te voy a dar 100 pesos a la semana. Entonces ya cuando se trata de perder, a nadie nos gusta perder. Entonces, a veces tenemos que llegar hasta ese extremo para poder empezar a hacer cambios en nuestra vida. Y pues bueno, los buenos hábitos son tan adictivos como los malos hábitos. Casi siempre los malos hábitos son como que muy fáciles, ¿no? Pero sin embargo, los buenos hábitos también son adictivos. Y lo más importante, traen muchos beneficios. Haz que las cosas que tú te propongas sucedan y concéntrate siempre en tus metas. Sé tú la mejor versión de ti mismo. Y bueno, pues me quedo con esta frase. Cuida tus pensamientos porque se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de bendición y que les sirva un poquito esta plática y pues nos vemos en la cima. Gracias por su atención.